Tenemos la escoba en todos lados y le agregamos más cosas para seguir diciendo de que en Chile estamos mal. Y esta vez ya tiene que ver con el censo. Y con toda la polémica que se ha generado y que se han transmitido un montón de contenido y de cosas a través de redes sociales diciendo de que no contestemos a este censo, de que el censo no es un censo, es más bien un empadronamiento que va a ocupar o que puede ocupar el gobierno para hacer lo que quiera con nuestros datos privados. Entonces, primero partamos desmitificando algunas cosas. ¿De dónde viene el censo? El censo era súper simple, viene desde la antigüedad, tiene más de 2000 años de historia, y se utilizaba para poder saber dónde y cuántas personas, hombres, en edad de portar armas habían en un país, en un lugar en específico. Eso era el censo, era saber cuántas personas tenía para hacer guerra. Después fue cambiando y variando y se empezó a hacer el censo para saber cuántas personas tenía un país. Y aquí lo que está pasando en Chile es que se está haciendo el censo de población y vivienda, que es una mezcla entre saber cuántas personas hay y cómo son las viviendas. El problema está en que este censo está con bastantes trabas y la gente lo está cuestionando bastante, porque tiene que ver con algunos datos que está pidiendo el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y la defensa que hace el INE y que aparece en los programas de televisión dice, no, es que existe el secreto estadístico, así que nosotros no vamos a dar nunca la información que ustedes nos den. Pero ese secreto estadístico no es muy confiable, es solamente cambiar una ley y decir, ya no es secreto estadístico y listo, ocupo los datos. Y claro, muchas personas van a decir que yo soy bastante paranoico. ¿Por qué? Porque me preocupo dónde están mis datos y sobre todo si es que estamos frente a un gobierno de izquierda. Pero también no olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo un censo y se identificó dónde estaban todas las personas de ascendencia japonesa. Y para la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo Estados Unidos fue que tomó a esas personas con la información que había obtenido desde el censo y los metió en campos de concentración dentro de Estados Unidos. Interesante. Entonces, ¿deberíamos de estar desconfiando de que el Estado pueda tomar datos y ocuparlos para otras cosas? Sí, por supuesto. Es cosa de cambiar una ley que se hace normalmente entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche, sin que nadie sepa, y listo, la información puede estar. Entonces, cuando empiezan a decir cosas como, debo dar mi nombre completo, y lo mejor es la respuesta que da el director del Instituto Nacional de Estadísticas, Ricardo Vicuña, pariente mío parece, oiga, pariente, no se meta con el señor Boric, quien resolvió diversas interrogantes que se han planteado por parte de la ciudadanía. Y con respecto a dar el nombre, que eso es un punto importante, ¿por qué? Porque van a estar relacionando mi nombre personal con otras cosas que pueda haber en el Estado. Entonces esto es peligroso, no debiera de existir esta relación en manos de los políticos, de ningún tipo de político, ni de acá, ni de allá, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, de nadie. Son nuestros datos privados. Entonces le preguntan el nombre, ¿lo tienen que dar? Y la respuesta es, comentó que aspiramos a que nos den el nombre completo, porque nos ayuda mucho, para hacer más fácil la entrevista. Me da lo mismo si es que la entrevista es fácil o difícil. Pero yo no te voy a estar dando mi información privada. No la quiero entregar. Habrá personas de que sí quieren entregar sus datos privados al Estado, a los políticos. Sí, por supuesto que sí. Pero los míos no se metan con mis datos, por favor. No quiero que exista. Acá podemos hacer un paralelo de comparación y, por ejemplo, nos podemos ir a la encuesta del INE del censo del 2017. Y cuando bajemos, si se fijan, la cantidad de preguntas que había en el censo del 2017, justo antes del de ahora, eran 21 preguntas. Pero cuando nos vamos acá al cuestionario del censo 2024 y vemos cuántas preguntas hay, nos llevamos una sorpresa gigantesca, que son más de 50 preguntas, perdón, 50 preguntas en total. O sea, pasamos de 21 preguntas a 50 preguntas, más del doble. ¿Por qué razón? No lo sé. Quizás el presidente quiere tener más datos de las personas, lo quiere pasar a alguno de sus amigos, quizás estos tratados que se han estado haciendo entre Chile y Venezuela, del que nadie sabe nada, del que no hemos enterado por la prensa, de Venezuela que se están haciendo esos convenios, tendrá algo que ver. Estoy metiendo ruido. ¿Y por qué estoy metiendo ruido? Porque literalmente no tenemos esa información, ni tenemos la confianza que los políticos no nos van a dar esa confianza para entregarle todos estos datos privados.
Primera parte. Segunda parte, y aquí viene algo fuerte, algo triste, algo que las personas no entienden y que en Chile lamentablemente hemos caído en los últimos años en todo este juego, tiene que ver con la Constitución. Porque la Constitución lo que hace es limitar el poder de los políticos, del Estado. Esa es la clave de una constitución. En Chile creían y le vendieron la pomada a las personas de que la constitución lo que hacía era definir y entregar y regalar derechos y privilegios para todas las personas que los necesitaran. Y así estaban haciendo todos los proyectos de nuevas constituciones. Pero lo que hace una constitución es delimitar el poder del Estado sobre las personas. Esa es parte de la clave de tener una constitución. Y cuando nos vamos a ver la constitución y miremosla, lo que dice en su artículo 8 es lo siguiente, y claramente no era el artículo 8, capítulo 3 y artículo 19, ahí sí. Aquí, si nos vamos al numeral 4, me costó llegar, se me había cambiado, el artículo, el inciso 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, que todavía existe, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. El tratamiento y protección de estos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que la Constitución nos está garantizando el respeto y protección a la vida privada, a la honra de la persona y de mi familia, y asimismo a la protección de mis datos personales. Me lo garantiza la Constitución. Esto es súper importante. De esta forma, tenemos que ir a buscar qué es lo que dice la ley, porque el tratamiento y la protección de datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Vamos a ver qué dice la ley. Y la ley 19.628 nos dice que, y nos define, que esto es súper importante, la definición dentro de la ley de qué significan las palabras, nos dice que un dato estadístico, el dato que, en su origen o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable. O sea, aquí empezamos con problemas, porque si nos están pidiendo el nombre y pueden identificar lo que nosotros estamos diciendo, ya no sería un dato estadístico. Y ahí entramos a datos de carácter personal, que son los datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales identificadas o identificables. O sea, lo que nos van a estar pidiendo serían datos personales, no datos estadísticos, y por lo tanto, las preguntas del INE al momento de preguntarnos nuestro nombre está mal. El problema es que yo no soy abogado, no puedo hacer un recurso de protección, no sé cómo hacerlo, no tengo la plata, no tengo los recursos para poder hacerlo. Y no sé si es que haya alguien en Chile que quiera hacer esto. Yo lamentablemente no lo puedo hacer, pero puedo levantar la bandera y les puedo decir a ustedes. Y también hay otra parte más importante que dice la letra G, que nos define cómo son los datos. Datos sensibles. Aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. O sea, estos son datos sensibles, no estamos hablando de datos estadísticos. ¿Y qué es lo que hace el INE? El INE está trabajando y recogiendo datos estadísticos. Ese es el problema que estamos viendo. Y aquí ya nos vamos a la ley 17.374, que lo que hace esta ley es definir y explicar cómo es que funciona el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que nos dice es lo siguiente. El artículo 20 dice, todas las personas naturales o jurídicas chilenas y las residentes o transeúntes están obligados a suministrar los datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico que el Instituto Nacional de Estadística les solicite por intermedio de su funcionario, delegado o comisionado, de palabra o por escrito, acerca de hechos que por su naturaleza y finalidad tengan relación con la formación de estadísticas oficiales. Entonces, el INE, según la ley, y la ley, ¿por qué existe? Porque la Constitución dijo que había que haber. ¿Qué datos le puede pedir a las personas y las personas están obligadas a entregárselo? Todos los datos, antecedentes o informaciones de carácter estadístico. ¡Ajá! Pero si son de carácter estadístico,
No nos pueden pedir entonces datos de carácter personal o datos sensibles que tengan que ver con nuestra sexualidad, con nuestra religión, con nuestro pensamiento político, con nuestras características físicas, con la nacionalidad, con eh, de, el origen racial tampoco. ¿Y qué vemos? ¿Qué vemos? En la pregunta 50, por ejemplo, dado que estábamos viendo el censo, ¿se identifica como trans? Ah, tiene que ver con la sexualidad. Después, en otras preguntas, ¿con cuál género se identifica usted? Ah, interesante. Después empiezan con respecto a los hijos, medios de transporte, en qué comuna o país su hija a su trabajo, por qué necesitan esa información. En ese trabajo a qué se dedica la empresa, negocio, también por qué necesitan esa información. Empezamos a ver que lo que piden es información que no es estadística. De hecho, que tiene que ver el trabajo con el censo de personas y vivienda, porque me preguntan por mi trabajo. Aquí hay algo raro, no me gusta para nada, y algunos van a decir, ah, ya, pero es que esto lo han pedido todo el tiempo. No, no lo han pedido todo el tiempo. Tenemos los censos anteriores, por ejemplo el del 2017, que también pedían cosas, y, por ejemplo, para el tema del nombre, acá subamos un poco, el del 2017 también pedía nombre y apellido, nombre y apellido. ¿Y lo dieron? Esa es la pregunta. Quizá hoy día sabemos más, estamos más informados, nos metemos más en el mundo y vamos a estar alegando más. Pero el del 2017 también tenía estos vicios. Y pedían el nombre y apellido y después iban pidiendo los nombres. ¿Por qué? Porque según alguien del INE dice eso. Después, si nos vamos al del 2012, en el 2012 pedían solo nombre de pila. Solo nombre de pila, que ahí no se puede hacer una identificación claramente, porque no pueden llegar y identificar a todos los Marios, no, no es tan razonable, pero no lo pedían. Y si nos vamos más atrás todavía, al del 2022, ahí no se pedía una lista de las personas y solo se pedía el nombre de la persona. Y listo. Entonces, lo que empezamos a ver y analizar es que parece que están pidiendo demasiada información dentro del censo del INE. Otras preguntas que están chocando. Hay algunas que han aparecido por WhatsApp y por redes sociales de que están pidiendo cuál es la situación militar de las personas. Eso no es tan así. Lo que pedían era cuál era el nivel de estudios de la persona y si es que la persona había tenido instrucción militar y había pertenecido a la escuela de suboficiales, por ejemplo, o de oficiales, se le asignaba una cantidad, unos ciertos años de estudio. Eso era lo único que hacía en relación. Pero también hay otras cosas que no me gustan y que no quiero que el Estado sepa, porque no tiene por qué meterse en mi vida privada. Por ejemplo, ¿cuántas piezas de esta vivienda se usan exclusivamente como dormitorio? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa a los políticos y al Estado la cantidad de viviendas que yo tengo y que ocupo para dormir? ¿Qué le importa? Absolutamente nada. Y así un montón de cosas que empieza a llamar la atención, a generar un poco de ruido. Aquí les doy mi consejo, que tómenlo, déjenlo, da exactamente lo mismo, pero igual cumplo con decirlo. Mi consejo es que respondan al censo porque si no, pueden tener multas. Y hay multas y están establecidas y si es que no lo quieren responder, van a tener multas. Respóndanlo. Ahora, cada uno sabe lo que puede responder. Así que cada uno es el que finalmente dice la respuesta que supuestamente el Estado necesita. Yo lo voy a responder, no voy a dejar que la persona entre a mi casa de ninguna forma, por ningún motivo. Me niego profundamente a esto. ¿Por qué? Porque el Estado no debiera de conocer nada de esto de mi persona o de mi familia. Ahora, en Estados Unidos, por ejemplo, también hay harto cuento y cada vez que hay censo, empieza a la gente a alegar y la cantidad de preguntas en el censo de Estados Unidos es notable. Son 9 preguntas. 9 preguntas. Y no hay más. En total son 9 preguntas. Y en el censo chileno, porque nadie sabe, no entiendo por qué tienen que ser tantas preguntas, tenemos 50 preguntas.
50. Es una locura. Entonces, respóndanlo, no se expongan a multas, cumplan con la ley, aunque la ley esté pervertida, violada y, y la manoseada por los políticos de turno, pero cúmplanla, porque si no les van a pasar la multa. Pero ahora ustedes saben que van a responder. Eso es lo que, esa es mi respuesta y mi consejo. La pregunta más importante es: ¿qué están haciendo tus políticos para que tú no dependas del Estado en el futuro?